Una chica alienígena estaba atada a un cartel que decía, «Llévenla por una botella de licor». Hasta que un humano la liberó. La lluvia se aferraba a la superficie del vestíbulo de Pear Lalo como una segunda piel, convirtiendo cada panel de cristal en un espejo de agua grisácea y luz temblorosa. El vestíbulo se alzaba sobre el océano verde azulado, mitad centro comercial, mitad distrito residencial, donde el ruido resonaba en las paredes pulidas y el olor a ozono mezclado con sal. Era mediodía, aunque la luz nunca llegaba al suelo. Las nubes eran densas y pesadas, cargadas de vapor industrial proveniente de los muelles superiores. Roald se encontraba cerca de un pequeño grupo reunido alrededor de un poste cromado en la calle. No vestía como la mayoría de la gente de allí, mientras que otros llevaban abrigos ajustados de poliéster y máscaras de colores. Vestía ropa de trabajo sencilla, chaqueta de lona oscura, botas sencillas y una mochila impermeable cruzada al pecho. Su postura era erguida pero serena, la que emana de una larga costumbre, no del orgullo. Ya no era un soldado, aunque sus ojos se movían como tales, mapeando salidas, leyendo manos, comprobando reflejos en los cristales de las ventanas. Se suponía que estaba allí para un recado sencillo, recolectar muestras de crecimiento del Kelbur Sur para los laboratorios de alimentos de la ciudad, luego registrar los datos de variación de nutrientes antes del turno de noche. Era un trabajo rutinario, y le gustaba así. La rutina no pedía emoción. La rutina no lo sorprendió hasta hoy. En el centro de la multitud, una chica alienígena estaba atada a un poste de metal con un cable plano, con las muñecas atadas por delante. Un letrero rectangular colgaba de una cadena alrededor de su cuello. Las letras eran toscas, pintadas con sellador rojo que ya goteaba bajo la lluvia. Tómala por una botella de licor. No lloró. No habló. Estaba descalza sobre las baldosas resbaladizas. La lluvia corría por sus clavículas a través de los bordes rasgados de una fina tela que se aferraba a sus muslos. Su piel era de un violeta pálido, casi translúcida bajo la lluvia, y tenues vetas de venas azul lavanda brillaban cerca de sus sienes. Su cabello era largo, blanco y abundante, con mechones pegados a sus hombros y espalda. La textura no era humana. Cada mechón reflejaba un tenue color plateado cuando la luz lo alcanzaba. El nombre se desplazaba en los letreros. En la esquina se leía KY, no hizo falta preguntar quién lo había escrito. Las voces burlonas cercanas dijeron que ya era suficiente mestiza. Alguien murmuró. Deberían haberla enviado con el resto. Mírala a los ojos. Con razón la dejaron allí. Rose se quedó quieta un largo rato. La mandíbula apretada, los ojos fijos en el rostro de la chica. Estaba temblando, pero su barbilla se mantuvo alta. Su expresión no era vacía. Era controlada. El miedo estaba allí, pero oculto tras el esfuerzo. Podía notar que había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo, esperando que algo sucediera y sin estar segura de qué sería. Dio un paso al frente. Un hombre que le bloqueaba el paso se giró con una sonrisa burlona. ¿Te interesa, trabajador? El letrero dice el precio. La voz de Rose era baja y uniforme. Me interesa el cartel. ¿Qué? Sacó un vaso sellado de licor de especias Mirin de su cartera y se lo puso al hombre. ¿Querías una botella? Eso es. ¿Conseguiste lo que buscabas? Antes de que el hombre pudiera responder, Ro extendió la mano, arrancó el cartel del poste y lo sostuvo bajo el brazo. La lluvia golpeó con más fuerza por un segundo, fuerte en el dosel de cristal. La multitud se quedó en silencio. Ro sacó una navaja multiusos de su cinturón, presionó el desbloqueo con el pulgar y la deslizó limpiamente bajo el cable plano. Cani se estremeció al primer toque. Su reflejo fue puro instinto, una sacudida de miedo que la hizo jadear suavemente entre dientes. Rodén habla. Se movió lento, deliberado, asegurándose de que ella viera cada movimiento. La primera banda se desprendió con un chasquido metálico. La segunda tardó más. La piel debajo estaba en carne viva, ligeramente magullada. Giró la navaja de lado,
con cuidado de no cortarla. Cuando se cayó, ella se tambaleó. La agarró del codo, firme, firme, sin reclamarle nada. ¿Puedes caminar?, le preguntó. Sí. Su voz tenía un ligero acento. No me tires. No lo haré. La alejó del puesto. La multitud se removió, susurrando al pasar. Nadie los detuvo. Nadie los ayudó. Caminaron bajo el pasillo exterior de cristal, donde el aire olía a algas y a bobinas eléctricas quemadas. La respiración de Kenny era irregular. Sus ojos se perdían en cada sombra. Cuando un grupo de auxiliares médicos se giró para seguirlos, Rose cambió de camino sin comentarios, atravesando un pasillo de servicio y luego una escalera bordeada de tuberías de algas. Se sabía las rutas de mantenimiento de memoria. Trabajaba allí abajo todos los días. Nadie más las conocía. Kenny lo miró, desconcertado. ¿Sabes a dónde ir? Yo sé dónde quieren. Abrió una estrecha trampilla y la dejó pasar primero. El ruido del vestíbulo se apagó en un zumbido lejano. Entraron en un pasillo tenue iluminado por franjas ámbar de emergencia. Tuberías recorrían ambas paredes, goteando condensación. Kenny se detuvo a mitad de camino, apretándose las palmas de las manos contra los brazos para calentarse. ¿Por qué?, preguntó de repente. ¿Por qué yo? Ni siquiera lo sabes. Rose giró y la miró a los ojos. No necesitaba conocerte para saber qué era. Era un castigo. Su tono era monótono, a la defensiva. Dijeron que rechacé mi puesto. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Lo hiciste? Sí. Bajó la mirada. Estaba con un anciano. Me quería para sus aposentos de trabajadores. No soy un sirviente. No lo parece, dijo. ¿Qué eres? Dudó, sin saber si era seguro responder. Era un traductor. De otro mundo. Dijeron que era demasiado orgulloso. Tal vez lo sea. Rose estudió su rostro un momento. No se equivocaba. Había orgullo allí, pero era del tipo que nace de sobrevivir demasiado, no de la arrogancia. Asintió una vez hacia el pasillo. Necesitas calor. Vivo cerca. Vamos. No se movió de inmediato. No estás con seguridad. Estoy con Calper. Cultivo alimentos. Eso es todo. Lo estudió de nuevo. Su rostro estaba tranquilo pero indescifrable. Una leve cicatriz le recorría la sien derecha. Una marca de años. Reconoció su postura. La quietud que emanaba de alguien que solía moverse de forma diferente. Has hecho más que eso. Dijo en voz baja. Solía. Ahora no. Caminaron el resto del camino en silencio. Las piernas de Kane temblaban de fatiga, pero ella le siguió el ritmo. Rose cerró la puerta de su habitación al final del pasillo. Las luces de la cápsula se encendieron automáticamente. Un blanco suave se filtraba a través del reflejo de la lluvia en la ventana. Dentro, el espacio era mínimo. Un rincón para dormir, una mesa baja, una cocina compacta con bandejas apiladas de algas secas y una cafetera humeante de café de semillas. El aire era cálido, limpio y olía ligeramente a sal. Le entregó una toalla y le indicó la calefacción. Sécate. Kenny dudó, observándolo. No esperas nada. No, sostuvo su mirada. Ya te han arrebatado bastante por hoy. Ella asintió lentamente y tomó la toalla. Le temblaba la mano mientras se secaba la cara. Pudo ver cómo el pulso le saltaba bajo la piel de la garganta. Mantuvo la distancia. No por desconfianza, sino por costumbre. Ro abrió un armario, sacó una sartén y encendió la estufa. ¿Comes carne? Sí. Puso 2 filetes de cabra de arrecife en la sartén. Chisporrotearon al subir el calor, desprendiendo un olor a carbón y sal. No habló mientras cocinaba. Ella observó la parte posterior de sus hombros. Sólido, deliberado. Un hombre que se movía con economía y paciencia. Después de un rato, dijo en voz baja. Podrías haberme dejado allí. Podría haberlo hecho, dijo él,
cambiando las apuestas. ¿Por qué no lo hiciste? Miró por encima del hombro, con el rostro indescifrable pero no frío. Porque estaba cansado de fingir que no veía las cosas. Algo en su expresión cambió, menos cautelosa ahora, más confusa. Se sentó a la mesa y dobló la toalla sobre su regazo. Cuando él colocó el plato frente a ella, miró la comida como si no hubiera visto carne de verdad en semanas. «Alimentas a desconocidos a menudo». «No», dijo. «Pero no serás un desconocido por mucho tiempo si te quedas en este distrito». Apretó la mandíbula. «Hablarán. Ya lo están haciendo». Se sentó frente a ella, cortó su filete y empezó a comer. Kenny lo siguió al cabo de un momento, masticando con cuidado. El silencio no era incómodo. Era cauteloso, equilibrado. Mientras comían, ella lo observaba por debajo de las pestañas. No actuaba como un salvador ni un salvador. No hacía preguntas que la obligaran a explicar su vergüenza. Eso la inquietaba más que la crueldad. A mitad de la comida, preguntó, «¿Vives sola?» «Sí, por decisión propia». «Casi siempre». Kenny empujó su plato ligeramente hacia adelante. «Entonces no deberías haberte detenido por mí». Ro levantó la vista de su comida. «Me detengo cuando quiero. Nadie me dice lo contrario». Sostuvo su mirada durante un instante demasiado largo, luego volvió a bajarla. Afuera, la lluvia seguía cayendo, convirtiendo las luces de la ciudad en largas y temblorosas franjas en la ventana. Por primera vez desde el correo, la respiración de Kane se calmó. Se echó la toalla sobre los hombros y cerró los ojos, agotada. Ro recogió los platos en silencio. Y le puso una taza de café recién hecho delante. «Bebe», dijo. «Te ayudará a entrar en calor». Miró la taza, luego a él. «Ni siquiera sabes si soy peligroso». «Ya lo sé», dijo simplemente. Ella casi sonrió. «Y si lo fuera, te habría desatado, solo que de otra manera». Kenny lo observó de nuevo, intentando comprender su calma. «No eres como los demás». «No», dijo, reclinándose. «Y tú tampoco tienes por qué serlo». Se giró hacia la ventana, observando las luces bailar sobre las superficies metálicas húmedas del exterior. Su reflejo la miraba fijamente, ojos cansados, piel violeta pálida, largo cabello blanco manchado por la lluvia. Apenas se reconocía. Ro siguió su mirada. «Puedes quedarte aquí esta noche. Después, tú decides». No respondió de inmediato. Su voz se escuchó en un susurro, casi perdida en la lluvia. «Lo decidiré por la mañana». «Bien». Apagó la estufa, comprobó la cerradura de la puerta una vez y se sentó junto a la ventana. Kenny lo observó a través de la ventana entreabierta. Ojos. No había actuación en su forma de sentarse. Ningún movimiento inquieto, ninguna espera de recompensa, solo una presencia silenciosa. Por primera vez en días, se permitió sentirse cansada. No derrotada, solo cansada. Los pensamientos de Rose permanecieron simples. La ciudad susurraría por la mañana. Alguien podría denunciarlo. No le importaba. Su único plan era asegurarse de que estuviera a salvo por una noche. El mañana podría discutir consigo mismo. La lluvia arreció de nuevo afuera. Dentro, la calefacción zumbaba suavemente. Dos desconocidos compartían el mismo espacio tranquilo. Una recuperando el aliento, la otra recordando lo que se sentía al hacer lo correcto y no dar explicaciones. La tormenta se disipó al amanecer, dejando una fina niebla adherida a los bordes de los pasillos de cristal. La luz se filtraba a través de las cúpulas superiores en suaves bandas grises, tenues y difusas como la luz a través del agua. Dentro de la cápsula habitacional de Rose, el mundo se sentía tranquilo por primera vez en días. El aire olía ligeramente a carne cocida y sal, el rastro de las estacas de cabra de arrecife de la noche anterior. Ro estaba sentado a la pequeña mesa con una tableta frente a él, revisando algas. Datos de la matriz del Distrito Sur.
Los números eran estables. El ciclo era saludable. Debería haber sido una mañana sencilla. Sin embargo, su atención seguía desviándose hacia el rincón de la habitación donde Cani aún dormía. Yacía medio acurrucada sobre la colchoneta acolchada cerca de la calefacción. Su camisa gris le colgaba suelta, medio abotonada. Su cabello blanco se extendía sobre la colchoneta tejida de algas como un rayo de luz. Su piel, violeta a la luz del día, captaba el tenue tono azul del sol a través de los paneles de vidrio, volviéndola casi metálica en algunos puntos. La hinchazón de su muñeca había disminuido. Rou notó los pequeños movimientos, sus ojos temblando bajo los párpados, una leve sacudida en sus hombros mientras soñaba. El sueño de una superviviente, nunca profundo, nunca confiado. Volvió a su trabajo, pero los datos se difuminaron. La imagen de su llegada a ese puesto un día antes seguía destellando en fragmentos. Sus ojos se negaban a bajar. Sus hombros temblaban de frío, pero no de miedo. El sonido de la gente riendo como si no les costara nada. Cuando Kanya se despertó, levantó la vista. Sus ojos se abrieron lentamente, adaptándose a la luz filtrada. Por un momento, pareció dudar de dónde estaba. Entonces su mirada lo encontró y la tensión en sus hombros se alivió ligeramente. «Buenos días», dijo él. Se incorporó, la toalla se le resbaló del hombro. «Te quedaste despierta, dormiste poco», dijo él. Una vieja costumbre. Lo observó unos segundos como si intentara decidir si eso significaba peligro. «Solía ser militar», dijo ella. No era una pregunta. «Ya no. Pero te mueves como uno». Él asintió brevemente. Ese también es el problema de los hábitos. No se van cuando tú lo haces. Cani se levantó, estirándose con cuidado. El dobladillo de su camisa rozó la mitad de sus muslos. La tela se adhirió ligeramente a su piel húmeda. Lo sorprendió mirándola durante medio segundo. Él no apartó la mirada lo suficientemente rápido, y ella sonrió levemente, no ofendida, más bien como si estuviera evaluando cuán honesto sería al respecto. «No eres de aquí», dijo él. Se ajustó la camisa a la cintura. «Vine a través del programa de reubicación. Hace 6 meses. Asignación de trabajo en la oficina de traducción de nivel 7. Dijeron que era temporal». «¿Qué pasó?» Se lo dije al hombre equivocado. «No», dijo ella sin rodeos. Su tono era tranquilo, pero sus ojos reflejaban esa humillación distante y quemada que no se va fácilmente. Lo llamaron insubordinación. Después de eso, dejé de figurar en los registros de turnos. Sin trabajo, sin créditos. Alguien decidió dar un ejemplo público. Rolene regresó. «Así que te dejaron atado para que demostraras lo que decías sin costo». Ella asintió. «Viste la etiqueta del precio». No dijo nada durante un rato. Afuera, el zumbido de un hada que pasaba llenó el silencio. La expresión de Ken se suavizó. Miró alrededor de la pequeña cápsula. El espacio estaba limpio, pero habitado. Herramientas organizadas por tipo. 2 tazas siempre en el mismo sitio. Una silla extra en la mesa. Parecía alguien que no esperaba compañía, pero aún así le hacía espacio. «Vives sola», dijo ella. «Casi siempre. Casi siempre». Miró hacia el mostrador. Tuvo una compañera una vez. Se fue a un puesto orbital hace 3 años. Dijo que Pear Lalo era demasiado silencioso. No lo entendí. Kenny lo asimiló en silencio. «¿Te gustaba el silencio?» «A mí todavía me gusta», dijo. «Pero el silencio se vuelve pesado cuando no hay nadie más». Su mirada se suavizó un poco. «Sé lo que se siente». Rose se levantó y se acercó a la pequeña cocina. «Comes gachas si está caliente», dijo. Sirvió gachas de bayas de Ciron en 2 tazones. Añadió una rebanada de cabra de arrecife frita de la noche anterior. Comida sencilla, pero llenó la habitación de calidez y un olor que atrajo a Kanya más cerca de la mesa. Mientras comían, ella volvió a hablar, en voz más baja. «¿Qué te harán por llevarme?»
Probablemente nada. Nadie allí quiere presentar una denuncia. Tendrían que admitir lo que hicieron. Y si lo hacen, entonces me encontrarán difícil de mover, dijo sin dudar. Kenny lo observó atentamente. No había orgullo en su tono, solo seguridad. El tipo de seguridad que venía de un hombre que no fanfarronea. Se encontró creyéndole. Cuando terminó de comer, enjuagó los cuencos antes de que él pudiera detenerla. No tienes que hacerlo, dijo. Necesito hacer algo, respondió ella, con las manos bajo el agua tibia. Si me quedo quieta mucho tiempo, empiezo a pensar. Ro lo entendió. La dejó trabajar en silencio. El ritmo de sus movimientos, medidos y precisos, le recordó a alguien acostumbrado al control en espacios reducidos. Alguien que había tenido que sobrevivir planeando cada gesto. Rompió el silencio al cabo de un rato. Necesitas ropa limpia. Hay una unidad de suministros en el nivel 4. Voy a por ella. Iré contigo, dijo ella de inmediato. Todavía no. Su voz se agudizó. ¿Te preocupa que alguien me vea? Me preocupa que alguien te toque, dijo él. La franqueza la pilló desprevenida. Lo miró un largo rato y luego volvió a sentarse. No te pareces a nadie que haya conocido aquí, dijo en voz baja. Me alegro, dijo él. Cuando se fue, la puerta de la cápsula se selló con un suave sonido hidráulico. Kenny estaba de pie junto a la ventana, mirando la luz moverse a través de los campos de algas que había debajo. La vista se extendía a lo lejos, el océano verde a su lado bajo los paneles de cristal, las luces de colores cortando lentos caminos a través de la niebla. Era hermoso pero estéril. El tipo de mundo que podía ocultar la crueldad tras sonrisas educadas. Su reflejo en el cristal parecía frágil pero desconocido. Largo cabello blanco pegado a su espalda. Piel violeta aún manchada por el frío. Se tocó el punto de la muñeca donde había estado el cable y lo presionó suavemente, aterrizándose en un pequeño dolor. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. Y eso la asustó. Cuando la puerta se volvió a abrir media hora después, Rose entró con un paquete sellado. Lo arrojó suavemente sobre la mesa. Cambio de ropa, colores neutros. Nadie mirará dos veces. Kawaii dudó antes de abrirlo. Dentro había capas dobladas de gris pálido y azul suave. Ropa sencilla de vestíbulo, ligera y limpia. Levantó la prenda superior, una túnica ajustada de tela taíd, lo suficientemente suave como para moverse. Esto cuesta más que una bebida, dijo. Él se encogió de hombros. Solía tener ahorros. Hacía tiempo que no lo usaba. Soltó una risita que la sorprendió incluso a ella. Eres terrible ocupándote de tus propios asuntos. Nunca aprendí a hacerlo. Mientras se cambiaba tras la cortina, Ro volvió a la ventana. Oyó el crujido de la tela, el suave sonido de su respiración tranquilizándose. Al salir, la ropa nueva le quedaba bien, su postura ya más erguida. ¿Qué tal me veo?, preguntó. Como si fueras de mi sitio, dijo por primera vez. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. No amplia, no teatral, sino real. Eso es peligroso aquí. Entonces nos ocuparemos de lo peligroso, dijo. Ella lo observó de nuevo, esta vez con más franqueza. ¿Y tú? Arriesgaste tu trabajo por mí. ¿Por qué? ¿Cuál es tu razón? Dudó. La pregunta era justa. La verdadera respuesta lo sorprendió incluso a él. Porque la ciudad está limpia, pero no es amable. Estoy cansado de fingir que es suficiente. La mirada de Kenny se suavizó. ¿Crees que puedes arreglarlo? No, dijo simplemente, pero puedo evitar que una persona se quiebre. Se le hizo un nudo en la garganta. Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo ajustarse la manga de la túnica. Afuera, la niebla empezó a disiparse. El océano allá abajo brillaba con una pálida luz turquesa. Por primera vez desde que la habían dejado en ese puesto, Kenny sintió algo parecido a la seguridad. Todavía no confianza, sino seguridad.
Ro cruzó la mesa, cogió el cartel que había traído de la calle y lo dejó entre ellos. Las letras rojas aún eran visibles bajo los regueros de lluvia seca. Cani lo miró fijamente. ¿Por qué trajiste eso? Para recordarnos a dónde no debemos volver, dijo. Tocó el borde del tablero. ¿Y qué harás con él? Píntalo de nuevo, dijo él. Más tarde. Bajó la voz. ¿Qué? ¿Lo dirá? La miró a los ojos. Ya verás. La habitación volvió a quedar en silencio, pero no era un silencio vacío. Era de esos que contienen la respiración, de esos que cargan con la tenue tensión de dos vidas que empiezan a acercarse sin que ninguna lo diga todavía. La cámara se habría alejado, encuadrando a las dos figuras dentro de esa pequeña cápsula contra la vasta ciudad de cristal que se extendía más allá. Una humana y una alienígena sentadas una frente a la otra, compartiendo comida en silencio y un acuerdo tácito de que ninguna de las dos volvería a lo anterior. Afuera, un halo perlado brillaba a la luz de la mañana. Demasiado limpio, demasiado pulido, demasiado tranquilo, y en algún lugar profundo de su silenciosa estructura. La primera onda de algo humano había comenzado. El sol de la mañana entraba a través del cristal y las largas líneas blancas que cruzaban la pequeña habitación. Kanya estaba de pie junto a la ventana. El océano de la ciudad bajo ella se extendía infinito y brillante. La niebla se había disipado, revelando el agua verde azulado que se movía con un ritmo mecánico entre los campos de algas romanas. Las hadas se deslizaban bajo los pasillos y a lo lejos. Las grullas giraban lentamente los muelles, parecían criaturas pacientes. Había dormido, pero no profundamente. Las pesadillas seguían presentes. Fragmentos de voces, el sonido de risas al atarla al poste, el roce del frío metal en sus muñecas. No había llorado entonces, y no lo haría ahora, pero sintió una opresión en el pecho al recordar cómo la gente la miraba como algo que podían poseer o desechar. Ro se movía silenciosamente detrás de ella. Acababa de regresar de los mercados inferiores con provisiones, cápsulas de agua, algas secas y algunos paquetes de carne de cabra de arrecife. Los desempacó con la misma atención que le dedicaba a todo. Cuando se giró, vio que ya había puesto un pequeño plato de fruta cortada y café en la mesa. «Puedes sentarte», dijo. Cani cruzó la habitación, con los pies descalzos en silencio sobre la alfombra. El calor de la estufa le llegó a la piel, eliminando el último rastro de frío. Se sentó, cogió una de las rodajas de fruta y la mordió. El sabor era intenso y terroso. «Fruta del Ormf», supuso. «Saliste temprano», dijo. «No quiero que te despiertes con hambre», respondió Ro. Kenny lo miró fijamente. «Estás acostumbrado a cuidar de la gente». Hizo una pausa antes de responder. Lo hacía antes de la familia Pear Lalo. Negó con la cabeza. Compañeros de escuadrón. Era de reconocimiento antes de que terminara la guerra. Después de eso, no me gustó en que se convirtió el trabajo, así que lo dejé. En su lugar, cultivé algas. La confesión la sorprendió. Lo dijo con claridad, sin culpa ni orgullo. El silencio que siguió no fue pesado. Fue honesto. Cani volvió a mirar la comida, intentando imaginar a ese hombre, antes soldado, ahora un tranquilo granjero del mar, caminando por las calles estériles que la habían humillado. No encajaba. Tal vez por eso se había detenido. Dejó el plato y lo miró directamente. «No me dijiste qué me pasa ahora». Se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados. «Eso depende. Puedes quedarte aquí hasta que sepas a dónde ir. Nadie en este distrito hará preguntas mientras mantengas la cabeza gacha. Y si no quiero». Para esconderse, apretó ligeramente la mandíbula. «Entonces deberías estar preparada para lo que cueste». «Ya pagué una vez», dijo en voz baja. Él asintió. «Entonces lo haremos diferente esta vez». Kanya estudió su rostro, las pequeñas arrugas cerca de sus ojos, la calma firme en su forma de hablar. No le estaba ofreciendo compasión, y eso importaba.
La hizo sentir algo que no había sentido desde que le revocaron la asignación. Dignidad. Aún así, la pregunta le ardía en la mente. ¿Sigues diciendo nosotros? ¿Qué? Miró hacia la ventana. Porque vendrán por mí primero si te ven aquí. Así funciona Pear Lalo. Es más fácil borrar al humano que rompió la regla que la regla misma. Kenny frunció el ceño. Así que estás arriesgando tu vida por alguien que conociste ayer. Estoy arriesgando mi paz. Corrigió. No mi vida. Hay una diferencia. Ella sonrió levemente. Eso no es menos. Le sirvió más café en la taza. Entonces no lo desperdicies. Durante un rato, se sentaron en la suave luz. Afuera, el campo de algas se mecía bajo las turbinas. Un movimiento lento e hipnótico llenó el silencio. Kenny bebió un sorbo de café. La amargura la aterró. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba algo con sabor a verdad. Cuando terminó, Rose volvió a hablar. Dijo que trabajabas como traductora. ¿Qué idiomas? Dialectos estándar humano y las antiguas lenguas híbridas de los sistemas Siini. Dijo, mi madre era humana. Mi padre no. Tuve ambos mundos, pero ninguno me quería. Por eso te enviaron aquí. Pear Lalo es donde ponen a los que no encajan. Ella dijo, demasiado extraño para los mundos de fuera, demasiado alienígena para las colonias centrales. Roa sintió, entendiendo más de lo que dejaba entrever. Podrías volver a trabajar. Puedo hablar con un amigo en la caja registradora. Hombre tranquilo. Cumple su palabra. Kenny parecía escéptico. Si descubre lo que hicieron, no lo hará. Sabe cuándo no ver. La confianza en su tono era inquebrantable. Ella no presionó. Algo en su pecho se relajó ligeramente. Caminó hacia la pared donde la pizarra aún estaba apoyada. Las letras rojas se habían secado hasta convertirse en manchas oscuras. ¿Sigues planeando pintar esto? Después del desayuno, dijo, si quieres, puedes ayudar. Sí. Tocó la superficie. Sus dedos trazaron las palabras que la habían marcado. La pintura se agrietó bajo su piel. Se sentía más clara ahora, no como una cicatriz, sino como algo que podía reescribirse. Ro la observó desde la mesa. Notó cómo sus hombros se enderezaban mientras. Miró el cartel. La forma en que su respiración se estabilizó. No era frágil. Se estaba reconstruyendo. Y tal vez pensó que eso era lo que lo atraía de ella. Kenny se giró hacia él. Si solías ser un soldado, ¿por qué dejaste de luchar? Pensó por un momento antes de responder. Porque no me gustó en quien me convertí cuando gané. Su mirada se detuvo en él. La honestidad en sus palabras la desarmó. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Los hombres que ayudan suelen querer algo después. La miró a los ojos. ¿Y todavía crees que podría? Ella dudó. Todavía no lo sé. Él asintió levemente. Respuesta justa. Afuera, una alarma de pulso ligero resonó por el vestíbulo. Alerta de mantenimiento. No hay peligro. Kenny se estremeció de todos modos. Notó un reflejo de inmediato. Tranquilo, dijo en voz baja. Solo revisión matutina del sistema. Exhaló lentamente, avergonzada. Odio cómo reacciona mi cuerpo todavía. Es normal, dijo. Toma tiempo dejar de esperar el siguiente golpe. La garganta de Kenny se apretó. Nadie lo había dicho así antes. Sin juicios, sin dulzura, solo la verdad. Pasaron el resto de la mañana repintando el letrero. Ro aplicó una imprimación fina mientras Kanya mezclaba la pintura gris. Cuando desapareció el rojo, le entregó el pincel. ¿Qué debería decir?, preguntó. Ella dudó. Luego empezó a escribir con trazos lentos y cuidadosos. Elijo donde me paro. Ro observó en silencio cómo se formaban las letras. Ella retrocedió, con el rostro indescifrable, y luego lo miró. Él sonrió levemente. Mejor de lo que habría sido el mío. ¿Qué habría dicho el tuyo? No está en venta, respondió.
Kenjen asintió. El tuyo me protege. El mío les dice por qué. No dijo nada, pero su mirada se suavizó. Cuando la pintura se secó, Kenny se lavó las manos en el fregadero. Las manchas grises le resbalaban por la piel. Ahora parecía diferente, todavía cautelosa, pero ya no pequeña. Ro miró el reloj. Saldremos pronto. Tendrás que volver al mercado. Su expresión vaciló. ¿Crees que es buena idea? Sí, dijo. Si te escondes, siempre serás como te llamaban. Si caminas a mi lado, tendrán que ver algo más. Kane lo miró fijamente, buscando alguna señal de duda. No había ninguna, solo una tranquila determinación. Entonces caminaré contigo, dijo ella. Bien, respondió Ro. Pero comeremos primero. Abrió un paquete sellado de carne de cabra de arrecife, la cortó en rodajas y la puso en una sartén. El olor a sal cocida volvió a llenar la habitación. Cani se apoyó en la encimera, observándolo. ¿Siempre cocinas tanto?, preguntó. Aprendí que la comida calma a la gente, sobre todo a la asustada. Lo miró con entornamiento. ¿Crees que tengo miedo? Creo que has estado viviendo con miedo. Tanto tiempo que olvidaste lo que se siente la calma. Entreabrió los labios, lista para discutir, pero las palabras no salieron. Él tenía razón. Cuando la comida estuvo lista, volvieron a comer juntos, sin hablar mucho. La tensión entre ellos era diferente ahora. Más cálida, cargada de algo innombrable pero mutuo. Cuando Kanya terminó, se limpió la boca y lo miró. Ro, dijo en voz baja. Si decido quedarme, no intentarás cambiarlo. Él sostuvo su mirada. No, solo me aseguraré de que no te obliguen a irte. Ella asintió una vez, lentamente, como si la decisión finalmente se hubiera asentado en su interior. Afuera, los sonidos de la ciudad comenzaron a elevarse de nuevo. Voces lejanas, tenues zumbidos, el ritmo de pasos sobre metal húmedo. Ro recogió su chaqueta. Kenny la ajustó a su nueva túnica y lo siguió hasta la puerta. Al abrirse, una luz brillante llenó la habitación. Por primera vez desde el día en que la habían atado a ese poste, no se inmutó. Salieron juntos a la pasarela de cristal, visibles, en silencio, uno junto al otro. Y aunque ninguno de los dos lo dijo, ambos comprendieron lo que significarían las siguientes horas. La primera prueba de si la amabilidad podía sobrevivir a la vista. El vestíbulo estaba más iluminado de lo que Kanya recordaba. La tormenta había dejado las calles limpias, y ahora la pasarela de cristal lo reflejaba todo. Luz, movimiento, incluso la inquietud en sus ojos. Caminaba junto a Ro, con pasos firmes pero cautelosos, su larga melena blanca reflejaba el sol como una bengala. Llevaba una túnica gris sencilla, ajustándosela a la cintura con un pequeño cordón. Las mangas estaban enrolladas hasta los codos. Era la primera vez que caminaba libremente en público desde su castigo. Cada sonido, el siseo de un tranvía que pasaba, el parloteo de los vendedores, el leve zumbido de los drones, provocaba una reacción en su cuerpo. Pequeños estremecimientos que intentaba disimular. Ro los notó todos. No hizo ningún comentario. Él simplemente siguió su ritmo, medio paso a su lado, sin ir delante ni detrás. Su presencia era silenciosa pero sólida, una especie de armadura que no necesitaba ser vista para funcionar. Doblaron una esquina hacia el mercado inferior. Salía vapor de los kioscos de comida abiertos. El aire se llenó de olor a algas fritas y sirope de fruta dulce. Debería haber sido reconfortante. En cambio, a Kane se le encogió el estómago. Vio que la gente la miraba y luego apartaba la mirada. La misma clase de mirada que recordaba del día anterior. Reconocimiento seguido de culpa o peor aún, curiosidad. Mantén la cabeza alta, dijo Rose en voz baja. No te escondas. No me estoy escondiendo, respondió ella, aunque su voz delataba su tensión. Está sobreviviendo, dijo él. Otra cosa.
Se detuvieron en un puesto de comida que vendía gachas de cironberry. La vendedora era una mujer bajita con guantes mecánicos y un rostro que intentaba mantener la cortesía. Su mirada oscilaba entre Ro y Kawaii, deteniéndose un instante de más en la piel violeta de Kenny. 2 tazones, dijo Ro con calma. La mujer dudó. Hoy nos hemos quedado sin ciron. Detrás de ella, 2 cubas humeantes demostraban lo contrario. Ro la miró una vez, luego la miró a los ojos. ¿Seguro? La vendedora tragó saliva. Podemos comprobarlo de nuevo en unos minutos. Kenny se movió ligeramente, tensando los hombros. Estaba lista para irse para evitar la confrontación, pero Road no se movió. Volvió a hablar, tranquilo, pero firme. Puede comprobarlo ahora. El silencio se prolongó. Finalmente, la vendedora sirvió 2 tazones y los deslizó por el mostrador. Serán 8 créditos, dijo con voz monótona. Ro pagó sin comentarios. Gracias. Cuando me hice a un lado para comer, Kenny exhaló lentamente. No tenías que empujarla, dijo. Sí, lo hice, respondió. La gente te trata según como ve a los demás hacerlo. Dejas que alguien te niegue tu lugar, y todos lo harán. Kenny removió las gachas, pero no comió enseguida. ¿Crees que eso es todo lo que se necesita? Una confrontación. No, dijo Rose. Pero ahí empieza, lo observó, dándose cuenta de que no intentaba defenderla para sentirse justificada. Simplemente le estaba enseñando la única forma que conocía de vivir con silenciosa rebeldía. Comieron en silencio un rato. Las gachas estaban calientes, las bayas siren, dulces y ácidas, de esas que hacen hablar de cosas cotidianas. Kenny encontró ese extraño consuelo en los pequeños detalles. El calor del plato, el olor a lluvia aún en el aire, la forma en que la voz de Rose la tranquilizaba al hablar. Cuando terminaron, caminaron hacia el ascensor del puerto. El andén estaba abarrotado, la fila era inquieta. Un par de empleados médicos, uno de ellos del día anterior, estaban cerca de la barandilla. Al verla, uno sonrió con suficiencia. No pensé que saldría tan pronto, murmuró en voz alta. Kenny se quedó paralizada. Su cuerpo se tensó. El sonido le resultaba demasiado familiar. El mismo tono, la misma crueldad perezosa. Rose giró y sus ojos encontraron los del empleado de inmediato. ¿Tienes algo que decir? El hombre dudó, desprevenido ante la franqueza. Solo estaba conversando. Rose se acercó, en un tono ni siquiera fuerte. Entonces dilo sin su nombre. El otro empleado intentó restarle importancia. Eres protector con alguien que apenas conoces. Rod no pestañeó. A veces un día basta. El silencio que siguió fue tajante. Los empleados apartaron la mirada primero. Cuando Rose giró, Kenny lo observaba, no con miedo esta vez, sino con silencioso asombro. No tenías que hacerlo, dijo en voz baja mientras subían al ascensor. Lo sé, dijo él. Pero quería hacerlo. Se le hizo un nudo en la garganta. Era una frase tan simple, pero transmitía algo que no había sentido en mucho tiempo. Una decisión. El ascensor zumbaba al descender hacia la cubierta inferior de mantenimiento. Kanya se apoyó en la barandilla, siguiendo con la mirada la tenue luz del océano. Ayer dijiste que dejarías de fingir que no veías cosas. ¿A esto te referías? Asintió. Solía ignorar a gente como ellos. Era más fácil hasta que me di cuenta de que me estaba convirtiendo en uno de ellos. Lo miró un buen rato. No lo eres, dijo en voz baja. Intento no serlo. Las puertas del ascensor se abrieron a la planta de mantenimiento. El espacio estaba más silencioso. No se oía el ruido del mercado, solo el zumbido de las turbinas y el goteo de la condensación por las tuberías. Kenny siguió a Rou por el pasillo hasta que llegaron a una pequeña bahía abierta con vistas al agua. Allí reinaba la calma, casi la paz. Ro sacó una lata pequeña de su mochila, la misma que contenía la pintura. Traje esto, dijo.
Cani arqueó una ceja. Estamos pintando otra vez. Dejó la lata y la abrió. Las palabras de la pizarra que habían repintado esa mañana. Elijo donde me paró se habían secado lisas y limpias. Le aplicó una capa de sellador protector. Con cuidado de no manchar su escritura. Ella se agachó a su lado observándolo. ¿Por qué quedársela? ¿Por qué no dejarla atrás? No levantó la vista porque siempre hay alguien que intenta recordarte de dónde vienes. Así se lo recuerdas a ellos. Kenny pensó en ello un momento. La idea caló hondo. Simple, sólida. Ya has hecho esto antes, ¿verdad? ¿Qué? Ayudar a alguien como yo. Hizo una pausa y asintió. Una vez, hace años, no acabó bien. ¿Qué pasó? Ella regresó, dijo en voz baja. Pensó que era más seguro. La voz de Kane se suavizó. Y no lo era. Negó con la cabeza. La encontraron en los tanques de agua. A nadie le importó averiguar cómo. El silencio se extendió entre ellos. Kanya tocó el borde de la tabla, con las manos firmes. No soy ella, dijo. Lo sé, dijo Rose cuando la miró de nuevo. No era la misma mujer que había desatado ayer. Todavía había miedo, pero había cambiado de forma. Ya no era sumisión. Era supervivencia templada con voluntad. Se quedaron sentados un rato, dejando que el sonido del océano llenara el silencio. Finalmente, Kenny volvió a hablar. Dijiste que cultivabas algas para los laboratorios de alimentos. ¿Por qué seguir haciéndolo si odias tanto esta ciudad? Sonrió levemente, con la mirada fija en el agua, porque la gente todavía necesita comer. Es una pequeña ventaja en un lugar que no da mucho. Kanya asintió lentamente, comprendiendo mejor de él que antes. ¿Y yo? ¿Qué hago ahora? Lo que tú decidas, dijo. Pero necesitarás un nombre para el registro si quieres volver a trabajar. Kanya no. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Porque ese nombre ya está escrito en un cartel. Dijo. Te mereces uno limpio. Lo pensó un buen rato. El peso la oprimió silenciosamente. Entonces ayúdame a elegir. Ro la miró. El nombre debería venir de la persona, no del rescatador. Quería venir de alguien que me viera cuando nadie más lo hizo. Dijo. Él estudió su rostro y luego dijo. Entonces te llamaré como ya eres, libre. Esbozó una pequeña sonrisa, cansada, pero real. Eso no es un nombre. Lo es para mí. Las palabras se asentaron entre ellos. No dicho, pero sentido. Mientras caminaban de vuelta al ascensor, Kenny rozó la barandilla con los dedos. Si vuelvo a trabajar, seguirán susurrando. Lo harán, dijo Rose. Tú también lo oirás. Ya lo he hecho, respondió. No cambia nada. En lo alto del ascensor, las luces del vestíbulo se atenuaron al modo noche. La ciudad brillaba con un tenue azul contra la lluvia que había empezado de nuevo. Se detuvieron en un kiosco de comida, el mismo que les había rechazado el día anterior. Esta vez, Ro pidió 2 brochetas de cabra de arrecife. El vendedor dudó, luego asintió rápidamente. Mientras esperaban, Kenny notó algo que no había notado antes. Una joven detrás del mostrador la observaba con ojos muy abiertos y curiosos. No la juzgaba, solo la curiosidad. Kenny asintió levemente. La chica sonrió tímidamente. Ese momento, pequeño y fugaz, se sintió como una victoria. Cuando las brochetas estuvieron listas, Ro le entregó una. Verás, cambia. No rápido, pero cambia. Miró a Brocheta, el vapor se elevaba en el aire fresco, y le dio un mordisco. La carne estaba caliente, ahumada y real. Por primera vez, no sintió que estuviera tomando prestado el mundo de otra persona. Caminaron a casa a través de la niebla. Tras ellos, la ciudad continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero para Kanya, todo había cambiado. Ya no era la chica atada a un poste.
Era alguien con un nombre que valía la pena elegir y alguien que finalmente creía que ser vista no tenía por qué significar ser poseída. Dentro de la cápsula, Ro colgó el cartel repintado sobre la mesa. Su mensaje daba a la ventana, donde cualquiera que pasara podía leerlo si se acercaba lo suficiente. Elijo donde estoy. Kenny estaba de pie junto a él, su reflejo se superponía al de él en el cristal. Entonces nos quedamos aquí, dijo. Ro asintió. Aquí está bien. Y mientras la lluvia comenzaba a golpear el cristal de nuevo, la pequeña luz del interior de la cápsula brilló sobre la ciudad húmeda, firme y desafiante, como una prueba de que la amabilidad podía sobrevivir incluso en un lugar construido para olvidarla. La mañana siguiente llegó tranquila y gris, el tipo de luz que aplanaba cada rincón de la ciudad. Los paneles de cristal sobre el vestíbulo estaban cubiertos de condensación, y el zumbido de las turbinas oceánicas resonaba como un trueno lejano. Ro llevaba horas despierto, comprobando las lecturas de sus algas en una consola portátil. Los números parpadeaban con firmeza, pero su atención se distraía. El trabajo ya no se sentía separado de ella. Kenny salió descalza de la sala de estar, con su largo cabello blanco alisado por primera vez desde que la conoció. El violeta de su piel brillaba tenuemente en la penumbra. Se había vuelto a envolver con la camisa de repuesto, ceñida a la cintura con una tira de tela de marea que había cosido durante la noche con un viejo saco de algas. Se ajustaba a su cuerpo de una manera práctica y discretamente hermosa. Ro levantó la vista. No dormiste mucho. Dormí lo suficiente, dijo ella, estirando los brazos. Tu calefacción zumba como el motor de un barco. Ayuda. Sonrió levemente. No pensé que fuera un cumplido. Lo es, dijo ella. Los barcos significan escape. Cruzó, se acercó al mostrador, se sirvió agua del termo y se apoyó en la mesa. Vas a las matrices todas las mañanas. Todos los días, dijo. Si los niveles de nutrientes bajan, el laboratorio empieza a enviar mensajes. Les gusta que su quel sea perfecto. No hay margen de error. Kanya ladeó la cabeza. Entonces deberías ir. Yo lo haré. Vienes conmigo. Su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y preocupación. Ro, eso es público. Sí, dijo, interrumpiéndola con suavidad. Pero los muelles de mantenimiento están tranquilos. Estarás bien. Ella lo observó, interpretando la seriedad. Tras su tono tranquilo, ¿crees que debo dejar de esconderme? Creo que necesitas ver la ciudad desde un lugar que sea tuyo, dijo. No de ellos. Ella dudó, luego asintió lentamente. Entonces me iré. Se fueron antes de que el distrito superior despertara por completo. El aire era fresco y penetrante, con olor a metal húmedo y sal marina. Kanya siguió a Ro por un túnel de servicio, sus pies descalzos susurrando contra el suelo. El túnel se abría a una amplia plataforma de mantenimiento suspendida sobre el agua. Bajo ellas, interminables hileras de algas ondulaban con la corriente, sus largas frondas brillando con la luz verde pálido de las lámparas sumergibles. Kenny se detuvo en el borde, agarrándose a la barandilla. Es hermoso, dijo en voz baja. Rose dejó su caja de herramientas y abrió el panel de acceso. Está vivo, dijo. Eso es lo que la gente olvida. Estos paneles alimentan a media ciudad. Sin ellos, Pearlalo se muere de hambre. Se arrodilló a su lado, observándolo mientras revisaba las válvulas de oxígeno. Hablas de ello como si importara. Sí, dijo. Quizás no a los de arriba, pero a mí sí. Lo miró un buen rato. Sigues hablando como un soldado. Ro hizo una pausa, secándose las manos. La disciplina se mantiene incluso cuando la causa no. Kenny se recostó sobre sus talones, observándolo. Entonces, ¿cuál es tu causa ahora? No respondió de inmediato. El único sonido era el zumbido de las bombas bajo sus pies. Por fin, dijo, manteniendo vivo algo que no puede defenderse. Consideró eso, incluyéndome a mí.
La miró a los ojos. Si quieres eso, Kenny apartó la mirada rápidamente, fingiendo revisar una de las consolas. Su pulso se aceleró, pero no quería que él lo viera. Trabajaron durante 1 hora en silencio. Ro le explicó cada paso mientras reparaba una línea de nutrientes rota, mostrándole cómo las lecturas de presión funcionaban, cómo limpiar los filtros. Kenny escuchó atentamente, haciendo preguntas, no para impresionarlo, sino para comprender. Cuando presionó los dedos contra el cristal de algas y sintió la leve vibración del agua moviéndose debajo, su rostro se suavizó. «Se siente vivo», dijo. «Lo está», respondió él. «Si lo tratas con rudeza, muere rápido. Si lo tratas con firmeza, se fortalece». Kenny sonrió levemente. «Hablas del alga como si fuera una persona». La miró con una leve inclinación de cabeza. Tal vez sea el único que escucha. Eso le valió una risa silenciosa. El sonido lo sobresaltó a ambos. Hacía tanto tiempo que no cabía la risa allí. Hicieron una pausa para comer al mediodía. Ro abrió un pequeño paquete de cabra de arrecife a la parrilla con sustituto de pan, y le entregó la mitad. Ella lo devoró sin dudarlo, masticando lentamente mientras contemplaba el mar. La luz en el agua danzaba como metal líquido, y los reflejos hacían que su cabello brillara casi plateado. Después de un momento, ella dijo, «Sabes, seguirán hablando de nosotros». «Déjalos», dijo él. «Se les acabarán las palabras». Y cuando no, la miró serio. «Entonces aprenderán a guardar silencio de mí». Kenny bajó la mirada hacia la comida, sonriendo levemente. «De verdad que no te asustas fácilmente». «He visto cosas peores que chismes», dijo él. Bajó la voz. «No». Rose dejó la comida. «Entonces lo arreglaremos. Verás que las palabras de la gente solo tienen poder cuando les respondes». Asintió, pero su mirada se había vuelto distante, cargada de recuerdos. «Sigo oyendo el ruido de la multitud. Cada vez que cierro los ojos, la lluvia, el olor a pintura de los carteles, no desaparece». Rose habló en voz baja, sin mirarla directamente. «No desaparecerá. No de inmediato. Pero el siguiente sonido puede ser más fuerte. Así es como se desvanece». Kenny lo miró. «¿Cuál es el siguiente sonido entonces?» Tomó una llave inglesa y giró una válvula suelta hasta que hizo clic. «Esto», dijo, «funciona. Algo que vuelve a pertenecer». Algo en esa respuesta la tranquilizó. Se levantó y lo ayudó a terminar de apretar los sellos. Cuando terminaron, las luces del andén se reflejaron en el agua como un espejo. Para cuando regresaron al ascensor, el resplandor de la tarde se había vuelto ámbar. Kenny se acercó a él, ya no con una postura defensiva. A mitad de camino, preguntó, «¿Qué pasa si vienen a revisar tus registros y ven que estoy aquí?» «No lo harán», dijo simplemente. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque he sido invisible durante mucho tiempo. Es una habilidad». Kenny sonrió levemente. «Lo haces parecer fácil». «No lo es», dijo, «pero vale la pena». Cuando llegaron al vestíbulo superior, la ciudad había comenzado a brillar de nuevo. Kenny redujo la velocidad cerca de una pared reflectante, sus ojos captando su propia imagen, el tono violeta de su piel bajo la luz de neón, el blanco de su cabello casi fantasmal. Ella se volvió hacia él, insegura. «¿Destaco demasiado?», preguntó. Él negó con la cabeza. «Destacas lo justo. Y si me recuerdan, también recordarán quién estaba a tu lado». Caminaron entre la multitud de la noche, esta vez sin detenerse. Se oyeron susurros, pero nadie les habló directamente. Algunos rostros se giraron. Otros simplemente se quedaron mirando. Kenny mantuvo la cabeza alta. Su pulso seguía acelerado, pero no se inmutó. De vuelta en la cápsula, Ro encendió el pequeño calentador y puso 2 tazas de café con semillas y F en la mesa. Kenny tomó una, con las manos ligeramente temblorosas por el frío. «Lo hiciste bien», dijo.
Ella dejó escapar un suspiro silencioso. No entré en pánico. Eso es más de lo que la mayoría podría decir, dijo. Ella lo miró entonces, con una curiosidad y vulnerabilidad brillando en sus ojos. ¿Por qué haces esto por mí, Ro? Podrías haberte ido. Aún podías. Él sostuvo su mirada y dijo simplemente, porque no quiero. La honestidad en su voz la impactó más de lo que esperaba. Apartó la mirada rápidamente, parpadeando para contener el ardor en sus ojos. No sé qué hacer con eso. Pues no, dijo. Primero, solo mantente viva. Ella asintió, acercándose la taza y dejando que el vapor le rozara la cara. Afuera, la lluvia volvió a empezar, ligera y constante. Ross se recostó, observando su silueta contra la ventana, el pálido brillo de su piel, la suelta caída de su cabello blanco. Estaba callada, pero ahora había fuerza en su quietud. Por primera vez desde que la conoció, Ross sintió que la ciudad cambiaba a su alrededor. No porque se hubiera vuelto más amable, sino porque alguien dentro finalmente se negaba a romper. Al caer la noche, Kanya giró la cabeza, con la mirada fija en el cristal donde se encontraban sus reflejos. Si te ayudo con los paneles mañana, dijo en voz baja. ¿Eso me convierte en tu asistente? Ross se sonrió. No, te convierte en mi igual. No respondió, pero un leve atisbo de alivio cruzó su rostro. Afuera, el océano reflejaba las pálidas luces de la ciudad, los campos de algas ondeando lentamente bajo la superficie. Dentro, la calefacción zumbaba, y la habitación se sentía más pequeña, más cálida. Dos personas compartiendo una esperanza silenciosa y tácita. En un mundo que había intentado arrebatárselo a ambos. La lluvia regresó antes del amanecer, suave y constante, golpeando los paneles de cristal como un latido. La ciudad nunca dormía, pero esta hora antes del amanecer era lo más cercano al silencio. Dentro de la cápsula, la luz de la calefacción dibujaba una cálida línea en el suelo. Kenny se despertó primero esta vez. Se sentó cerca de la ventana, con las piernas cruzadas, observando el tenue resplandor del océano allá abajo. Rose se removió en la alfombra, rodando sobre su espalda con una respiración silenciosa. Él había insistido en que volviera a la cama, alegando que dormía mejor en el suelo. Cuando abrió los ojos, ella ya lo estaba mirando. El pálido resplandor de la ventana delineaba su cabello blanco como un halo. Te levantaste temprano, dijo con la voz ronca por el sueño. No sueño bien, respondió ella en voz baja. ¿Por qué cierro los ojos? Veo ese poste, el letrero, las caras. Se incorporó, sentándose con la espalda contra la pared. Es normal. La mente no sabe que ha terminado hasta que le muestras algo más. Se giró hacia él, con los ojos ligeramente reflejados en la penumbra. Entonces enséñame algo más. Rose se puso de pie, poniéndose la chaqueta. Bien, vamos afuera. Afuera de verdad. ¿A dónde? A los muelles de nivel medio. Nadie va allí tan temprano. Está tranquilo. Parpadeó, sorprendida. ¿Confías en mí lo suficiente para eso? La miró fijamente a los ojos. Te lo has ganado. Salieron de la cápsula mientras la primera luz del día se filtraba a través de la lluvia. Los pasillos de la ciudad brillaban tenuemente azules. El cristal reflejaba las corrientes subterráneas de agua. El paso de Kenny era cuidadoso pero constante. Sus pies descalzos estaban envueltos en suaves sandalias de polímero que él le había encontrado la noche anterior. Los muelles de nivel medio eran diferentes de los mercados. Más amplios, más silenciosos, industriales. Las grúas de carga permanecían inmóviles como gigantes de metal, con los cables goteando de la niebla. El aire olía a sal y aceite, pero debajo había algo más limpio, el aroma de la lluvia fresca y el espacio abierto. Rola condujo por una estrecha rampa hasta el puente de mantenimiento inferior, donde los campos de algas se extendían como un bosque brillante bajo el agua. Kenny se detuvo a mitad de camino, apoyado en la barandilla.
La vista era inmensa. El mundo abajo era casi verde líquido. Nunca pensé que vería esto de cerca, dijo en voz baja. No nos dijeron que no podíamos bajar aquí. No después del anochecer. Nunca solos. Entonces es bueno que no estemos escuchando, dijo Rose. Lo miró con una pequeña sonrisa insegura. A ti te gusta romper las reglas. A mí me gusta romper las incorrectas, respondió él. Ella estudió su rostro, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus labios, la leve cicatriz en su mandíbula. Parecía mayor de lo que ella suponía. No por años, sino por el peso que ha llevado demasiado tiempo. Sigues diciendo que solo eres un trabajador, dijo ella. Pero no actúas como tal. Yo solía ser otra cosa, dijo él, mirando una consola junto a la barandilla. Hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Seguía órdenes, dijo simplemente hasta que no me gustó lo que me obligaban a seguir. Cani volvió a la vista, su reflejo ondulando levemente en el cristal. Esa no es una gran respuesta. Es lo único que importa. Ella asintió lentamente y luego preguntó, ¿te arrepientes? No, dijo él. Pero me arrepiento de no haberme ido antes. Por un tiempo, ninguno de los dos habló. La lluvia amainó, convirtiéndose en una neblina que flotaba sobre el agua. Kanya apoyó los codos en la barandilla. El movimiento, leve pero natural. Rola observó un momento, no porque fuera hermosa, aunque lo era, sino porque parecía libre por primera vez desde que la había desatado. Cuando se giró, sus miradas se cruzaron y el silencio entre ellos se rompió. «Me estás mirando», dijo ella. «Sí», admitió él. «Y si te preguntara por qué, diría que me aseguro de que no te caigas», dijo. Kenny sonrió levemente. «Y si lo hiciera, te atraparía», dijo sin dudarlo. Su sonrisa se desvaneció en algo más profundo. Confianza mezclada con confusión, de esas que la inquietaban porque parecían reales. Ella apartó la mirada primero, fingiendo comprobar el nivel de agua a su lado. Rose se movió a su lado, apoyando los antebrazos en la barandilla. «¿Sabes?», dijo, «que podrías ayudarme aquí. El registro te registraría como técnico. Dejarían de hacer preguntas si tuvieras un trabajo. ¿Te arriesgarías a eso? Ya dan por sentado que estás conmigo», dijo. «Más vale que sea cierto». Kenny lo estudió atentamente. «¿Crees que eso es lo que quiero? Creo que quieres una vida que sea tuya», dijo. «Y esto podría ser un comienzo». Ella exhaló insegura. «Y si fallo, entonces aprendes», dijo. «Esa es la única regla que tengo aquí». Trabajaron durante horas codo con codo. Ro le enseñó a limpiar los filtros, a equilibrar las proporciones de oxígeno, a leer las tablas de densidad de algas. Las manos de Kane eran rápidas, deliberadas. Ella lo captó enseguida, sorprendiéndolo con su concentración. En un momento dado, resbaló en la resbaladiza plataforma metálica. Ro la agarró del brazo al instante, atrayéndola hacia él antes de que pudiera caer. Su palma presionaba contra su pecho. Podía sentir el latido lento y firme de su corazón. «Cuidado», dijo. «Se movería enseguida». «Dijiste que me atraparías», murmuró ella. «Cumplo mi palabra». Retrocedió un paso, con las mejillas calientes y la voz temblorosa. «Ya veo». El resto del trabajo transcurrió en silencio. El aire se volvió más denso por la humedad, y la luz a través del agua cambió del verde al dorado. A medida que avanzaba el día, los movimientos de Kenny se volvieron seguros, confiados, y ella comenzó a tararear débilmente. Algo en un idioma que Ro no reconoció. Una melodía suave y rítmica que encajaba con el sonido de las olas. «¿Qué canción es esa?», preguntó. «Una vieja», dijo ella. «De la colonia de mi madre. Significa que la tormenta no dura para siempre». Él asintió. «Buena frase». Cuando terminaron, se sentaron junto a la barandilla, compartiendo lo que quedaba de fruta del jardín y cecina de cabra de arrecife de su mochila. La comida era sencilla,
pero se sentía merecida. Kenny volvió a mirar los campos de algas. Tenías razón, dijo ella. Ayuda a ver algo más. Él sonrió. Te lo dije. Ella ladeó la cabeza ligeramente, observándolo. Estás callado, pero no vacío. ¿En qué estás pensando ahora mismo? Ro dudó, y luego dijo que no recordaba la última vez que alguien me había preguntado eso. ¿Cuál es la respuesta? Que quizá yo te necesitaba aquí más de lo que tú me necesitabas a mí, dijo. La expresión de Kane se suavizó. No deberías decir esas cosas. ¿Por qué no? Porque me dan ganas de quedarme. No respondió de inmediato. Miró al horizonte. Entonces quédate, dijo finalmente. Nadie te pide que te vayas. El aire entre ellos se volvió más denso. Aún no romántico, no hablado, pero lleno de posibilidades. Al caer la noche, regresaron a la cápsula. Las manos de Kenny estaban manchadas de algas verdes, su cabello húmedo, su cuerpo cansado en el buen sentido. Cuando llegaron a la puerta, se detuvo. Hermano, dijo en voz baja. Cuando estaba atada allí, pensé que nadie volvería a mirarme sin asco. La miró a los ojos. Se equivocaban. Ella asintió, parpadeando rápido, con la voz ligeramente temblorosa. Me hiciste recordar quién era antes de que decidieran quién debía ser. Él extendió la mano y le apartó un mechón de pelo mojado de la mejilla. No necesitas mi ayuda para recordar. Solo necesitabas que alguien dejara de apartar la mirada. Kenny tragó saliva con dificultad. Entonces no empieces ahora. No lo haré, dijo. Ella entró primero, girándose hacia la luz. Él la siguió, cerrando la puerta tras ellos. La calefacción cobró vida con un zumbido, bañando la habitación con un suave resplandor naranja. Por un momento, ninguno habló. Entonces Kanya dijo, mañana iré al registro. Si me preguntan, diré que soy tu compañero en la carrera Kelper. Compañero, repitió, gustándole como sonaba. Ella asintió. No es mentira. No, dijo. No lo es. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, fina y constante, limpiando los caminos de cristal. Dentro, la habitación se sentía más cálida, más llena, un pequeño refugio contra una ciudad construida para mantener a la gente separada. Kanya estaba de pie junto a la ventana, observando su reflejo junto al suyo en el cristal. Dos figuras, diferentes pero no separadas. Por primera vez desde el cartel, sonrió sin disimularlo. Y Ro, de pie detrás de ella, finalmente se permitió sonreír también. La mañana llegó tranquila y brillante, el tipo de luz limpia que parecía rara en Pearl Lalo. La tormenta se había alejado hacia el mar, dejando el cielo despejado y la ciudad bañada en plata. Una fina niebla flotaba sobre el agua donde las rayas Kelper se extendían a lo lejos. Sus brillantes arcillos ondeaban como fuego lento bajo la superficie. Roya estaba despierto, sentado junto a la ventana con una taza de café de semillas congeladas, observando a las hadas moverse en un ritmo perfecto y perezoso. La ciudad siempre parecía tranquila desde su altura. Demasiado tranquila, pensó. Kani se removió detrás de él, medio envuelta en una manta ligera. Su largo cabello blanco se extendía sobre la almohada como hilos de cristal plateado. Y por primera vez desde que la conoció, su respiración sonaba tranquila. La dejó dormir más de lo habitual. Había aprendido que para ella la paz llegaba en breves lapsos, y no quería romper este. Cuando por fin se incorporó, parpadeando contra la luz, su piel captó el tono matutino, ese pálido tono violeta que se volvía ligeramente rosado donde la luz del sol la tocaba. ¿Ya revisaste los sensores?, preguntó, con la voz aún apagada por el sueño. Sí, dijo. Están estables. Podríamos tomarnos el día libre. Ella sonrió levemente. Tú no te tomas días libres. Yo sí. Kanya le bajó las piernas de la cama y cogió la túnica limpia doblada cerca. Ahora se movía de forma diferente, más segura, menos cautelosa.
Los moretones alrededor de sus muñecas casi se habían desvanecido. Cuando se acercó a él, le entregó una taza. «¿Cuál es el plan entonces?», preguntó. «Primero el desayuno», dijo. «Luego algo nuevo». «¿Qué clase de nuevo?». «Ya verás». Comieron en silencio, compartiendo rebanadas de cabra de arrecife y gachas de cironberry. El vapor subía de sus tazones. Kenny notó lo normal que se sentía. No como un invitado, no como alguien protegido, sino como si ese ritmo tranquilo les perteneciera a ambos. Cuando terminaron, Ro agarró el viejo cartel de la pared. El que Kanya había pintado días atrás. «Elijo donde me paro». Se lo metió bajo el brazo. Los bordes aún ásperos por el clima. «¿A dónde llevamos eso?», preguntó ella. «¿A dónde empezó?», dijo él. Kani se quedó paralizado, inseguro de haberle hecho bien el daño. «De vuelta al puesto». «Sí», dijo con calma. «Es hora». Ella dudó. «Ro, no». Se giró, mirándola a los ojos. «No tienes que demostrar nada, pero creo que quienes te dejaron allí deberían ver que no estás rota. Tú también deberías verlo». Ella lo miró un largo momento, con el pulso acelerado en la garganta. Luego, exhaló. «Muy bien, vámonos». El camino de regreso al mercado se le hizo más largo de lo que recordaba. La ciudad ya estaba despierta. Vendedores abriendo puestos, drones barriendo las aceras secas, gente moviéndose en secuencias de práctica impecables. Al acercarse al poste cromado, el paso de Kenny disminuyó. El espacio estaba vacío, como si la lluvia misma hubiera borrado el recuerdo de lo ocurrido. Rose se detuvo a su lado y apoyó el cartel contra la barandilla. «Puedes dejarlo aquí o colgarlo. Tú decides». A Kenny le temblaban las manos al alcanzar los cierres del poste. El frío metal se sentía exactamente igual que aquel día. Sintió una opresión en el pecho, pero no retrocedió. Fijó el cartel al poste y retrocedió un paso. La luz del sol se reflejaba en la pintura nueva, iluminando sus palabras como si fueran cristal. La gente lo notaba. Siempre lo hacían. Algunos se detuvieron, susurrando. Una de ellas, una mujer del puesto del mercado, apartó la mirada rápidamente. Otra, el mismo empleado de medicina de antes, aminoró el paso, frunciendo el ceño como si la escena ya no tuviera sentido. Kenny se irguió junto al poste, con su cabello blanco ondeando al viento. «Que miren», dijo en voz baja. Rose sonrió levemente. «Lo harán». Sacó la pequeña lata de barniz de su bolso y aplicó una fina capa sobre las letras. Los trazos eran lentos, deliberados, como sellar algo sagrado. Una voz detrás de ellos dijo: «Es la de la semana pasada». Rose giró ligeramente. «Ella también es la que sigue de pie». El hombre no tuvo respuesta. La pequeña multitud que se había empezado a formar empezó a alejarse, fingiendo no haber estado mirando. Kanya exhaló profundamente, y el sonido se convirtió en una pequeña risa. Eso se sintió bien. «Se veía mejor», dijo Ro. Se giró hacia él, con los ojos húmedos, pero firmes. «Sabías que esto pasaría». «Esperaba que pasara», dijo él. Por primera vez, ella le tomó la mano sin dudarlo. El gesto fue pequeño, pero expresó más que las palabras. Dejaron el poste atrás, el cartel brillando a la luz del sol, y caminaron hacia el paseo marítimo inferior. Por primera vez, no sintió el peso de las miradas en su espalda. Más tarde ese mismo día, regresaron a la cápsula. Kani fue directo al trabajo, sacando un trozo de lámina fina de polímero de la caja de suministros de Rose. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Algo para nosotros», dijo con voz concentrada. Cortó la hoja en dos pequeños rectángulos y le puso uno en la mano. El otro lo sostuvo contra su pecho. Con un movimiento firme, grabó letras en la suya con la punta fina de su herramienta de grabado. Cuando terminó, se lo devolvió. Decía: 2 nombres, un hogar. Él la miró, luego a ella. «¿Estás seguro?».
Asintió. Lo decidí el día que me atrapaste. Colgaron las dos pequeñas placas junto a la puerta, con sus nombres grabados uno al lado del otro. El suyo, escrito con la escritura alienígena de la colonia de su madre, está en letras mayúsculas humanas. Esa noche, cocinaron juntos. El olor a algas marinas asadas y cabra de arrecife especiada llenó la habitación. La mesa estaba abarrotada de herramientas, cepillos y tazas de café, pero no les importó. Comieron con tranquilidad, con la que nace de días de supervivencia juntos. Kanya se recostó después de comer, observando el destello de las luces de la ciudad a través del cristal. ¿Te das cuenta?, dijo ella. Seguirán hablando. Ro asintió. Lo harán, y conservarás tu trabajo, incluso conmigo aquí. Sonrió. Necesitan mi aumento más que sus chismes. Ella rió suavemente, un sonido que se fundió con el zumbido de la calefacción. Esa fue la primera vez que me sentí segura con esa frase. Ro volvió a tomar su mano, sus dedos ásperos cerrándose alrededor de los suyos. Te lo has ganado. Kenny giró la cabeza, mirando por la ventana. ¿Qué pasa mañana? Mañana, dijo Rose. Empezamos temprano. Ayudarás con las bombas de nutrientes. Ella asintió, pero su voz se suavizó. Y después de eso, la miró, con los ojos firmes, tranquilos como siempre. Después de eso, vivimos. Durante un largo rato, ninguno se movió. El aire entre ellos volvió a contener esa carga silenciosa. La misma que había estado creciendo desde la primera noche que se quedó. Sin prisas, sin pretensiones, solo dos personas que entendían lo que significaba ser vistas por fin. Kanya se levantó y se acercó, sus pies descalzos en silencio sobre la alfombra. Su voz era un susurro ahora. Ro, cuando te vi por primera vez, pensé, eras peligroso. Lo soy, dijo, para las personas adecuadas. Ella sonrió. Bien. Se inclinó, apoyando la frente en su pecho. Sus brazos la rodearon con naturalidad. Sin vacilación, sin necesidad de palabras. Afuera, la lluvia había parado. El mundo permanecía en calma a través del cristal. El viejo poste y el letrero brillante apenas se veían en la distancia. Pequeños, brillantes, desafiantes. Era suficiente. Kauai levantó la cabeza, con voz suave, pero segura. Seguimos en pie, ¿verdad? Ro asintió, con voz tranquila, pero segura. Siempre. La luz se atenuó, la ciudad se asentó en el crepúsculo. Los campos de algas brillaban, vivos, firmes, como su promesa. Y por primera vez desde que Pear Lalo había intentado romperlos a ambos, el mundo exterior parecía más pequeño que el mundo que habían construido juntos. La ciudad despertó ante ellos esta vez. Las hadas trazaban caminos brillantes sobre el agua verde azulado, y la luz de la mañana se filtraba a través de los paneles de vidrio y los largos rayos blancos. Dentro de Rosepod, el aire olía a sal y algas asadas. Kenny se movía en silencio por la habitación, su cabello suelto y aún húmedo del lavado. Estaba descalza de nuevo, cómoda ahora, sin ocultar las tenues cicatrices que le marcaban los tobillos. Habían encontrado un ritmo, sencillo, práctico, un desayuno real juntos, conversación tranquila, trabajo en el borrado. No fue grandioso ni romántico como en un cuento de hadas. Fue mejor que eso. Era creíble. Ro sirvió 2 tazas de café de semillas de Freund, puso una frente a ella y se apoyó en el mostrador. Registro envió una confirmación. Dijo, estás oficialmente en la lista de mantenimiento ahora. Sin inspección durante al menos 6 meses. Kenny levantó la vista, parpadeando. De verdad lo hiciste. El papeleo es un campo de batalla en sí mismo, dijo, con una leve sonrisa burlona tirando de la comisura de sus labios. Pero sí, ahora eres real para ellos, no solo un nombre en una pizarra. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Las palabras calaron hondo.
He estado esperando oír eso durante mucho tiempo, dijo en voz baja. Volver a existir. Siempre lo hiciste, respondió. Simplemente no vieron eso. Miró hacia la ventana, su reflejo pálido y sereno contra el cristal. Cuando llegué aquí, pensé que nadie lo haría jamás. Rola observó un momento y luego dijo, pensaste mal. La mañana transcurrió lentamente después de eso. Bajaron a los paneles donde la luz del sol se filtraba a través del agua en cintas cambiantes de oro y verde. Kenny trabajaba a su lado, practicando sus movimientos. Ahora ajustaba válvulas, registraba los niveles de oxígeno e incluso le corrigió la colocación de una tubería de nutrientes sin dudarlo. Te estás volviendo bueno en esto, dijo. Se secó las manos con una toalla. Aprendí del mejor. Él emitió un gruñido silencioso. Los halagos te dan más trabajo. Está bien, dijo ella, sonriendo levemente. Me gusta trabajar. Él estudió su expresión. El pequeño trozo que había echado raíces allí. Había dejado de estremecerse ante los ruidos fuertes. Sus ojos ya no se dirigían a los rincones. La tensión que una vez había vivido en sus hombros casi había desaparecido. Tras terminar las rondas, se sentaron en el borde de la plataforma. El agua brillaba y los cuernos de hadas distantes resonaban como suaves notas a través de la niebla. Kanya le levantó las rodillas, apoyando la barbilla en ellas. Cuando te conocí, pensé que eras peligrosa, repitió, repitiendo sus palabras de la noche anterior. Rola miró de reojo. Y ahora creo que simplemente eres callada, dijo. Pero eso podría ser peor. Él arqueó una ceja. ¿Cómo? Los hombres callados lo ven todo, dijo. Se dan cuenta de lo que duele. No lo negó. Por eso dejé de ser soldado, dijo. Si ves demasiado, empiezas a hacerte preguntas. Kenny asintió lentamente, y las respuestas nunca son las que esperabas. La miró con una leve tristeza en los ojos. No, pero a veces llevan a algo mejor. Observaron el horizonte un rato. El viento le rozó el pelo, haciendo que algunos mechones le cayeran sobre la cara. Él extendió la mano instintivamente y se los colocó detrás de la oreja. Esta vez no se apartó. Cuando por fin volvió a hablar, lo hizo en voz baja. Sigo pensando en ese día, en el cartel. ¿Y si no te hubieras detenido? Al final lo habría visto, dijo él. No, dijo ella con firmeza. Si hubieras pasado de largo, ya me habría ido. La miró directamente. Entonces me alegro de no haberlo hecho. Kenny le sostuvo la mirada, con un nudo en la garganta. Me cambiaste la vida, Ro. Negó con la cabeza. No, solo te di una puerta. Fuiste tú quien la atravesó. Sonrió. Levemente, con los ojos húmedos, pero firmes. Entonces tal vez caminemos juntos ahora. No respondió, pero su mano encontró la de ella en la barandilla. Ella la apretó una vez, una pequeña confirmación de lo que ambos ya sabían. Al caer la tarde, la ciudad empezó a cambiar de color de nuevo. Los letreros de neón cobraron vida y las cúpulas superiores proyectaron largas sombras sobre el agua. Roy y Kenny tomaron el ascensor de vuelta al vestíbulo del mercado, no al lugar de su vergüenza, sino al puesto de comida cercano. El mismo vendedor de antes estaba allí, intentando no parecer nervioso. Ro pidió 2 porciones de cabra de arrecife a la parrilla y algas atadas, y se hizo a un lado. Kenny no se escondió tras él esta vez. La miró directamente. Buenas noches, dijo Kenny con calma. El vendedor dudó, luego asintió. Buenas noches. Kenny sonrió, pequeña, cortés, pero firme. Preparas las mejores algas del distrito. Pensé que debía decir eso. El vendedor pareció sorprendido, y luego dijo en voz baja, gracias. Kenny se volvió hacia Rou, con la barbilla levantada, y por primera vez, rió. Una risa clara y genuina que hizo que las cabezas cercanas se volvieran.
Él le ofreció un vaso de néctar de fruta del jardín y caminaron hacia los bancos con vistas al agua. Comieron juntos, observando el reflejo de la ciudad ondularse sobre la superficie del océano. La comida fue sencilla, el momento, ordinario. Pero en un mundo construido sobre el control, lo ordinario era una especie de milagro. Kenny miró sus sombras unidas. ¿Crees que esto durará? Sí, dijo sin dudar. ¿Estás seguro? Miró el agua infinita con voz serena. Todo termina tarde o temprano. Pero esto no tiene por qué ser corto. Kenny sonrió suavemente. Me basta. Terminaron de comer en silencio. La lluvia empezó de nuevo, ligera y constante, cubriendo los pasillos. Se echó la chaqueta sobre los hombros. Ella no protestó. Cuando regresaron a la cápsula, Kawaii se detuvo en la puerta, mirando las placas que habían colgado el día anterior. 2 nombres, una casa. Pasó los dedos sobre las letras. ¿Crees que la gente se lo creerá?, preguntó. No me importa si lo creen, dijo él. Yo lo creo. Ella lo giró y se acercó. Entonces yo también. Las luces se atenuaron al comenzar el ciclo nocturno de la cápsula. Kenny se acercó a la ventana, deteniéndose donde podía ver la tenue silueta del poste a lo lejos. El letrero que habían colgado aún reflejaba la luz. Elijo donde me paro. Sintió a Ro acercarse por detrás, su presencia cálida y firme. Durante un largo instante, permanecieron en silencio. La lluvia afuera golpeaba con firmeza contra el cristal. Las luces de la ciudad se difuminaban en cámara lenta. Kenny se giró hacia él, con voz tranquila pero clara. ¿Crees que alguna vez dejarán de mirarte? Tal vez, dijo. O tal vez simplemente empiecen a ver algo diferente. ¿Y qué es eso? La miró. Una mujer que decidió su propia historia. Ella sonrió, con los ojos brillantes. ¿Y el hombre que se lo permitió? Él negó con la cabeza. No, el hombre que tuvo la suerte de conocerla. Kenny se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. El beso fue pausado, firme, nada desesperado ni cinematográfico, solo cálido, humano, real. Cuando finalmente se separaron, ella apoyó la frente contra la de él. Gracias, Ro, susurró ella. Él sonrió levemente. No me lo agradezcas. Te salvaste. Afuera, la tormenta se apagó. El océano volvió a la calma, brillando suavemente con la luz de los campos de algas. Dentro de la pequeña cápsula, las 2 figuras permanecieron cerca, recortadas contra el cristal veteado por la lluvia. El mañana llegaría con su ruido habitual, sus susurros y su juicio. Pero no importaría. Ya habían ganado la única batalla que importaba. Existir libremente, amar en silencio y permanecer sin vergüenza. Y cuando la cámara se alejara de su ventana, el letrero brillante visible en la distancia, las luces del halo perlado parpadeando como pequeñas estrellas, la historia de la chica que una vez fue vendida por una bebida no terminó en tragedia, sino en algo mucho más raro en este mundo, la paz.